Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Venimos hablando de los sectores medios hace ya rato, y cuando se habla de la clase media probablemente vemos como un gran cúmulo o un marco muy amplio de quiénes son esos sectores medios. Lo que importa no es solo la reflexión de quiénes son, sino cómo se estructuran, cómo votan, cuál es la cultura que hay detrás de estos sectores medios. Y hay personas que lo vienen estudiando hace ya mucho rato, quizás cuando todavía ni siquiera era tema. Una de ellas es Manuel Barrocet, una destacada socióloga, académica franco-chilena, profesora titular del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y además es investigadora en el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES. Le damos la bienvenida a esta Conversaciones sin Pauta y muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Manuel Barrocet, tú vienes mirando esos mundos de sectores medios cuando probablemente en Chile estábamos mirando otras cosas. Estábamos mirando crecimiento económico, estábamos mirando incluso el mundo de la pobreza, pero este mundo de las clases medias empezó a ser un factor político y social hace ya un rato. En esta vuelta es un factor determinante, lo que representó una figura como Franco Parisi de visibilizar sectores del norte con otras demandas. ¿Tú lo estabas viendo venir hace un rato? ¿Cómo es tu radiografía de estos sectores medios de los que tanto se habla? Bueno, nosotros con el equipo trabajamos mucho en caracterizar a estos grupos del medio, que son muy diversos, y entender sus aspiraciones, cómo viven, cómo se describen y cómo se autoperciben. Entonces, claro, la parte política nos interesa, pero sabemos que hay una gran diversidad ahí adentro. Entonces, quizá podríamos partir con definirlos y ver qué hay dentro de ese gran grupo con gente así como muy diversa. ¿Parto con eso? Sí, buenísimo, muy bien. Claro. Entonces, mira, parte del tema es que grandes instituciones internacionales como el Banco Mundial definen como de clase media alguien que no es ni pobre ni rico. ¿Ya? Entonces eso es como muy, muy amplio, y efectivamente en un país como Chile, que logró bajar la pobreza más o menos del 40% al final de la dictadura a un 6%, la pobreza monetaria en la última medición del 2022. Bueno, ahora la pobreza vuelve a subir porque se cambió la medición, y tú sacas los grupos ricos, efectivamente te queda un enorme conjunto de personas al medio. Que es la mayoría. Que es la gran mayoría. Sí. Pero esta medida está hecha en general para comparaciones internacionales. Si tú vas a cosas un poco más específicas, latinoamericanas o ya derechamente chilenas, te das cuenta que dentro de ese gran grupo, en realidad hay un grupo que sale de la pobreza, pero que no logra estabilizarse y que puede reingresar a la pobreza, que son los grupos vulnerables. Claro, ¿no? que puede caer en pobreza por la enfermedad de alguien de la familia, porque alguien pierde el trabajo, es decir, que su situación es muy frágil. Exactamente. Pero esos los pasamos a llamar clase media, cuando en realidad desde la sociología o las ciencias sociales consideraríamos más bien que son vulnerables. Y ahí está la pregunta de si esos realmente son clase media. Y después hay otros grupos que pueden ser clase media como más baja, gente que ha llegado a educación secundaria, que trabaja en empleos más bien manuales o más precarios. Y después hay otros grupos, uno podría decir hay uno de clase media más consolidada y hay un grupo de clase media alta. El marketing tiene las famosas categorías que conocemos, que se usó mucho en un tiempo, sí, el ABC1. Sí, como en los 90 y el 2000, digamos, en ese trayecto se usaba muchísimo. Y se tomaban muchas decisiones respecto de ese segmento. Claro, porque tenía un impacto en términos como de rating, sí, o de venta de departamentos comerciales. Entonces, se conocía el ABC1, que era más bien como la clase media alta y la élite, o la clase acomodada, pero poco se sabía de dónde terminaba, que era la pobreza. Y en el medio había un conjunto de segmentos que el marketing definía como el C1, clase media acomodada, C2, clase media media, C3, clase media baja, y después había un D entre el E, los pobres, y los C, que eran la clase media. Y de nuevo, ese D era un grupo importante. ¿Ya? Que toda la discusión es si ellos son de clase media. Sí. Ahora, esa es una definición que está en curso y probablemente es una discusión académica y también lo es política, pero Manuel, si vemos hoy día estos mundos medios con toda esta diversidad, y tú me dices, yo estudio y estudiamos cuáles son sus aspiraciones, qué los moviliza, uno podría definir que hay una franja de clase media más mayoritaria,
¿Cuáles son esas aspiraciones? ¿Qué es lo que los está moviendo? Como para poder entender también sus anhelos y sus necesidades. Mira, los anhelos y las necesidades cambian bastante según el ciclo económico. Es decir, en los años 90 y 2000, cuando había crecimiento económico y cuando Chile pensó que podía llegar a las puertas del desarrollo. Acordémonos de todo el discurso del oasis en América Latina, en los 90 el jaguar de América Latina, y había harta movilidad social, es decir, entre padres que podían haber sido gente que vivía en el campo, con educación básica, y que después los hijos, a través del desarrollo de la educación, pudieron llegar más lejos que los padres. Bueno, todos esos grupos efectivamente tenían como meta que la nueva generación pudiera acceder a más cosas, lo que fue efectivamente el hecho con el consumo, con el acceso al crédito, y la idea era gozar de eso y para la generación que venía dar aún mejor educación, porque había una creencia en que el modelo permitía mejorar, estabilizarse, las etcétera. Condiciones de vida de estas personas. Claro, efectivamente Chile experimentó un gran cambio en términos económicos y ahí creció ese grupo que no era pobre, pero que había que caracterizar como distintos segmentos de clase media. Pero ¿por qué te lo pregunto? Porque si las clases medias dependen solo del crecimiento económico, es decir, que si el crecimiento económico se frena, ¿se acabaron los sectores medios? Se les vuelve mucho más difícil mantenerse en esta posición, eso es lo que pasa. Y eso no es nuevo ni es particular de Chile. Si estudiamos, por ejemplo, la historia de Europa, de Estados Unidos o de algunos países asiáticos como Corea en el periodo de los 30 años gloriosos, el crecimiento económico post-Segunda Guerra Mundial, efectivamente se desarrollaron segmentos de clase media de distinto tipo con o sin tanta ayuda de parte del Estado. Acá en Chile nos tocó después en los 90 y hasta el 2014-2015, cuando se frena el ciclo económico, cuando la China empieza a comprar menos cobre. Y ahí efectivamente, en términos económicos, la situación se vuelve más compleja para distintos sectores de clase media y sobre todo se termina la promesa de la movilidad social ascendente a través de la educación, que es lo que empezamos a ver con el movimiento de los pingüinos en el 2006, después de los estudiantes universitarios en el 2011, el frenazo, el mayor endeudamiento para llegar a fin de mes. Claro, esto se venía incubando probablemente desde, tú dices, ¿no? La marcha pingüino, que quedó visto pero finalmente algo se gatilló ahí. Hoy día estos sectores medios, tú dirías, Manuel, que tienen temor, que tienen rabia, que es solo un malestar silencioso que está carcomiendo espacios de la convivencia nacional. ¿Cuáles serían las emociones que se ponen en juego en estos sectores medios? Para entender también cómo se inclinan y qué esperan. Claro. Bueno, ahora pasando un poco más a la sociología, podría decir que nosotros vemos distintos sectores de clase media, porque claro, están esos grupos más vulnerables, que como bien decía, si se enferman, cuando se jubilan o cuando hay una pérdida de empleo, vuelven a la pobreza, una vulnerabilidad muy grande. Obviamente que ellos, sus preocupaciones son muy distintas de un grupo mucho más acomodado, de clase media acomodada, que tiene buenos sueldos, que puede mandar a los hijos a una escuela privada, etc. Entonces ahí hay que distinguir entre esos distintos grupos porque los miedos y las emociones son bien distintos. Igual en general, por lo que nosotros hemos visto, son grupos que son como bien pragmáticos. No son grupos que son altamente ideologizados. Son grupos que lo importante para ellos en el periodo más de crecimiento económico era asegurar un buen pasar a sus hijos, ¿no? Que pudieran estudiar, etc. Y hoy en día es más bien como retener lo que han logrado construir, porque los discursos en general, no es exclusivo de Chile, pero para todos los sectores de clase media es todo lo que yo he ganado es porque yo me esforcé, nadie me ayudó, me rasqué con mis propias uñas. Que igual hay que entender que es un discurso como muy sacrificial, que lo escuchamos también, ojo, en los sectores más pobres y también lo escuchamos en la élite, que es ya como cuesta un poco más entenderlo. Pero hay una percepción en ese grueso grupo que nosotros no consideramos que son todos clase media. Igual para nosotros los vulnerables no son de clase media. Pero hay esa idea de que al final se apoya al gobierno que va a permitirme mantener mi estatus. Entonces, eso es como bien pragmático en el fondo. No son grupos altamente ideologizados y efectivamente lo vimos también en el estallido del 2019, en que mucha gente salió a protestar
pero tampoco estaban necesariamente con un lado o con el otro. Era una expresión del malestar, que como bien señalas tú, el malestar está presente desde finales de los años 90. Hay un informe del Programa de las Naciones Unidas que Norbert Lechner fue el primero que lo plantea. Que ya lo señala al final de los años 90, cuando aún estábamos como en la fase de crecimiento inicial intenso. Que para muchos era como poner un pelo en la sopa del momento en que Chile crecía al trote, ¿no es cierto? Fue una etapa dorada. Pero estos sectores medios pragmáticos que finalmente votan por quien les asegura su bienestar, no están esperando entonces del Estado una retribución respecto de sus derechos sociales, no están esperando protección, están esperando simplemente que le den las herramientas. Quiere decir que en Chile hemos vivido, o los sectores medios, un proceso de individualización. Sí, es cierto. Es que también hay cierto nivel de ambigüedad. Nosotros con un equipo de COES elaboramos un informe sobre las preferencias, lo que llamamos distributivas de los chilenos. Es decir, Chile es un país rico. El problema es la distribución de esa riqueza, ¿no? Y cuando uno pregunta a la gente que si prefiere servicios ofrecidos por el Estado o por el mercado, en realidad lo que quiere la gente son buenos servicios. Al final, que los ofrezca el Estado o los ofrezca el mercado, da un poco lo mismo. Lo importante es que el mercado los ofrezca a un precio que sea razonable y accesible, sin colusión, sin problemas de monopolio. Y cuando es el Estado, lo mismo, que no haya listas de espera, que sea de buena calidad. El tema en Chile es que la gente percibe que los servicios que se ofrecen son o inalcanzables o caros por el mercado, o se dilatan y no son de la calidad esperada, sistema privado. Pero no es que haya una preferencia ultramarcada por el mercado o por el Estado. Entonces, esa es un poco como la confusión que hubo también de pensar que en el 2019 volvimos a ser pro-Estado, o que en algún momento seríamos pro-mercado. El tema es quién provee de los servicios y que sean buenos. Ya, es interesante eso. No están los resortes mercado-estado, está simplemente en la calidad de esos servicios a los que yo aspiro. En estos sectores medios tú hablas de vulnerabilidad estructural, ¿no es cierto?, de separar aquellos sectores que se declaran de clase media, pero que frente a cualquier traspié vuelven rápidamente a la pobreza, ponerlos en ese lugar. ¿Qué pasa con las nuevas situaciones que están viviendo los sectores medios y que están muy presentes hoy día en la discusión de la política? Me refiero, por ejemplo, a los temas de seguridad. En los estudios que ustedes hacen en sociología, ¿empieza a aparecer este miedo? O sea, ya no solo yo no le debo nada a nadie, yo salí adelante por mí mismo, o me da lo mismo si es el Estado o el mundo privado, yo lo que quiero es que los servicios sean buenos. ¿Aparece el temor, aparece la inseguridad, aparece el miedo por la nueva delincuencia en estos sectores medios? Sí, claro, es un tema central para la sociedad chilena, para muchas sociedades, no es algo de nuevo propiamente chileno, pero también hay que ir viendo en los territorios. Trabajamos con Oscar McClure también en el sur, y en Palena no es tema. Hay lugares en Chile donde el tema de la delincuencia no es tema. Acá estamos obviamente obnubilados por eso. Es un tema que es parte de los medios, lo vemos en todos lados, porque efectivamente el miedo tiene réditos electorales. ¿Ya? Eso lo sabemos en muchos lados y es un tema muy presente, pero no en todos lados es lo mismo. Hay lugares en Chile donde de verdad eso no es el problema. El problema es el transporte público para pasar de una ciudad a otra, o la calidad de las veredas, etcétera. Entonces, hay que ver también un poco de dónde y de qué grupos estamos hablando. Es que ese es un tema muy importante, porque eso no está puesto sobre la escena. No, obviamente... O sea, se está hablando de que finalmente este es un país que está en una emergencia a nivel nacional. Tú dices que no es tan así. No, o sea, Chile es un país bastante urbanizado, pero hay lugares donde se vive sin temor a la inseguridad. El tema es que efectivamente hay una mafia global a nivel internacional, y lo que vemos de balaceras y tipos de crímenes nuevos lo vemos igualmente en Francia, en suburbios de ciudades donde nunca había pasado antes. No es un fenómeno solamente chileno, no es un fenómeno solamente asociado a las migraciones. Es un fenómeno global y lo vemos en muchos lados. Entonces también hay una especie como de análisis muy relacionado a la situación chilena,
pero que no es solo chilena. O, por ejemplo, el tema de las clases medias se tiende a interpretar solo en relación a la historia nacional, pero está muy ligado a los ciclos internacionales. En América Latina, por ejemplo, los ciclos de crecimiento económico son más bien de 10 años. Acá en Chile nos pasó algo bastante excepcional, que fue un ciclo mucho más largo de 30 años, que nos hizo pensar erróneamente que estamos en la puerta del desarrollo y que el ingreso per cápita que tenía Chile, que ya estaba como en los umbrales del desarrollo. El tema que mal repartió, y claro, nos pasó la triste historia de América Latina, llegó una crisis que es externa por lo demás, que una combinación de distintos factores, el menor crecimiento asociado a que los chinos compran menos cobre, dificultad de los precios de los commodities, y claro, y el mercado chileno, que está muy abierto a lo internacional, se resiente. Y eso no es solo chileno. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Emmanuel, estos sectores medios que tú dices, y efectivamente lo pasa que a veces hablamos de la clase media, de estas enormes clases medias, el segmento jóvenes, para poner el punto ahí, ¿han logrado detectar qué es lo que está pasando en ese mundo joven que a lo mejor también tiene una aproximación frente al Estado, frente al mercado, más pragmática, pero que también a lo mejor se siente menos visibilizado, al que le están hablando poco? ¿Qué estás viendo tú ahí? Bueno, yo no he trabajado específicamente sobre los jóvenes, claro. Mira, lo que vemos, y eso es como común en muchos países, es que hay un acercamiento muy distinto de los jóvenes a la res pública, la cosa pública en general, porque efectivamente usan otro medio de comunicación, que es lo que vimos también en las campañas de Parisi, por ejemplo, que a los medios, a todos nos cuesta ver eso, a los cientistas sociales y a los medios, que es efectivamente otra forma de comunicar y de relacionarse con la gente. Ese tramo está como mucho más permeado por esos discursos mediante redes sociales. También el segmento joven le toca votar ahora por el voto obligatorio cuando, depende de la edad, si ahora tienen 18 les tocó ahora, pero si tienen 30, que son los jóvenes no tan jóvenes, igual no entraron a la vida política con la obligación de votar. Entonces hay mucha gente que va a votar porque está obligada. Pero hay un mayor desinterés con la política electoral e institucional en los segmentos medios, que no significa que no estén interesados en la política. Ojo, pueden participar en campañas de reciclaje, de donaciones, de muchas cosas que son políticas, que no son la política tradicional de participar en la junta de vecinos o ir a votar, pero tienen interés en la cosa política. El tema es que está desarrollándose un voto de rechazo o poco interés por la política, y efectivamente esos grupos van a mirar otra forma de hacer política. Y hay que considerar que en todos los países crece el voto de rechazo o las manifestaciones políticas anti. Pero no necesariamente es antisistema, puede ser anti el que tengo ahí. Hay que recordar también que en el caso de Chile, todos los años hemos tenido alternancia con los distintos anti gobiernos. La persona que está gobernando. Claro, claro. Y los jóvenes efectivamente tienen esos otros, digamos, circuitos de comunicación que nos cuesta mucho verlos, porque si hacemos encuestas, por ejemplo, los sondeos, efectivamente no captamos necesariamente muy bien el cómo piensan la política. ¿Cómo estos sectores están mirando la política o cómo la política está pensándose a sí misma? Las dos cosas. Ya. Porque están ocurriendo cosas muy nuevas. Lo vemos con líderes que presentan discursos. No sé si hay realmente gente en este momento en la campaña que presentó como discursos específicos para los jóvenes. Tampoco lo he visto, pero sabemos, o sea, hay cosas que no vimos, y de Kaiser y de Parisi, porque efectivamente tienen un lenguaje distinto hacia el elector y hacia los jóvenes. Y además, claro, hoy en día tenemos también una mayor polarización entre hombres y mujeres en los sectores más jóvenes, y sabemos, por ejemplo, en la última campaña electoral, lo que salvó a Boric en la segunda vuelta fueron las mujeres jóvenes que hicieron a votar. Claro, ¿ya? exactamente. Y por eso también probablemente Kast aminoró el discurso valórico en esta ocasión, porque le costó probablemente la presidencia en la última elección. Entonces, en ese segmento hay discursos asociados al grupo etario, sí. Ya. Y esta polarización que tú dices de los jóvenes entre mujeres y hombres se da por la agenda valórica. ¿Se puede determinar por qué se está dando esta polarización? Bueno,
No conozco tantos estudios detallados sí. al respecto, y menos en relación con el origen social o la clase de la gente. Pero lo vimos bastante en los segmentos que se informó sobre cuando se entrevistó a gente de por qué habían votado por Parisi. Igual había un tema como de proyección en el futuro, de relación al trabajo que tienen los jóvenes, que es muy distinto de la generación más vieja, porque el valor trabajo en sí en la sociedad está perdiendo tracción. Es decir, los jóvenes están viendo que con un trabajo de oficina, con un jefe, la verdad es que la autonomía, el desarrollo personal se limitan. Sí. Entonces también a través de los medios de comunicación, a través de las plataformas, ven posibilidad de ser su propio jefe, que efectivamente para la generación un poco más viejas, en realidad la protección social que da un empleo, es como un empleo protegido, es como más importante. Y todos los segmentos jóvenes ahora están realmente en una parada muy distinta. Es que ese tema es un tema muy clave a la hora de diseñar políticas públicas de un gobierno. Es un tema clave a la hora de entender en qué sociedad estamos. Es decir, queremos un estado de bienestar que pueda asegurarte la no vulnerabilidad, o lo que queremos es que hay sectores jóvenes que quieren hacer un cambio en el recorrido tradicional de sus vidas. Entonces, es que ese punto es muy interesante, ¿no? Claro, pero volviendo al tema quizás más de la protección social que piden las clases medias, lo que vamos a ver ahora es... o sea, lo interesante en el debate ahora es la pelea por la PGU, ¿no? Claro. Porque efectivamente es como un beneficio social, que tampoco es tanto, ¿ya? Son 250.000 pesos más o menos para... Claro, pero para personas que no tenían nada. Claro, lo que pasa es que lo que se llama la tasa de reemplazo, que es cuánto tú ganas estando en situación de jubilación versus lo que tú ganabas trabajando, era bajísimo en el caso de Chile. Entonces, con la PGU sube bastante esa tasa de reemplazo. Pero no es que las jubilaciones sean como tan buenas, pero aparentemente Kast tuvo que decir que sí lo iba a mantener porque es un beneficio social que los chilenos están valorando. Pero uno no podría decir necesariamente que lo están valorando porque viene de un gobierno o de otro, lo están valorando como tal. Y también nos olvidamos muchas veces que parte de esta política de protección social son políticas de Estado y parten en un gobierno, son tramitados bajo otro y al final lo implementa otro gobierno. Fue el GES partió en el gobierno de Ricardo Lagos con menos patología, fue una pelea política ideológica enorme, pero en el curso de los años hemos visto que es una política pública que solo ha ido sumando patología y que probablemente sí va a la vida cotidiana de las personas. O sea, eran las políticas públicas de largo aliento, que hoy día no son tan... y lo otro que te quería preguntar, Emanuel, cuando tú hablas de la vulnerabilidad, también se habla mucho del uso de instituciones informales, que me parece interesante eso, porque la precariedad lleva o moviliza también, ¿no es cierto?, a sectores a depender de instituciones informales. ¿Esto qué significa y te llama la atención? ¿Es un punto, digamos, a destacar a tu juicio? Sí, en países donde la red social no es tan desarrollada, que es el caso de Chile, está mejorando, como lo dijimos, con el GES, con la PGU y otros beneficios sociales, pero no alcanza, digamos, para todos los chilenos o para toda la población que lo necesita. Perdón, me perdí con la pregunta. Sí, si finalmente todas las instituciones informales son a tu juicio un punto de preocupación. ¿Por qué te lo digo? Porque la semana pasada estuvimos con Juan Pablo Luna. Sí. No habla de las instituciones informales, habla de los mercados informales, que no los estamos viendo, pero que sí finalmente pueden incidir en lo que el debate político no logra ver. Ya, perfecto. ¿Ya? Sí, un poco en esa línea. Sí. Juan Pablo Luna trabaja sobre efectivamente los mercados informales, ¿no? Como la droga y las plataformas ilícitas entran en la vida. Y efectivamente, como decíamos hace un rato, una alternativa seductora para mucha gente, ¿ya? Lo que nosotros hemos trabajado es lo informal en el sentido de el pituto, el favor, el compadrazgo. Es decir, efectivamente, si yo soy vulnerable, es decir, no soy clase media, pero ya no soy pobre, o incluso si soy clase media, pero, no sé, mi madre se enferma de cáncer, tú tienes un tío que es oncólogo, mi madre no conoce a tu tío, pero yo te voy a pedir que tú me ayudes a conseguir una cita con tu tío oncólogo, porque ni por el sistema
público ni por el sistema privado voy a lograrlo. Y eso en Chile permite resolver muchísimos problemas de la vida cotidiana, que el cabro chico va a entrar a un colegio X y no Y, que conseguir información de un puesto de trabajo, Claro, y eso es lo que se llama... Tu hermano está cesante y justo el amigo del amigo del amigo podría ayudarte a... Claro, y eso es lo que se llama la solidaridad orgánica, que es un universal antropológico. Existe en todas las sociedades, pero acá es un capital muy importante para gente que no tiene el dinero para pagar los servicios privados y que tiene igual suficiente conocimiento de la sociedad como para movilizar cosas o hacer más rápida la entrega de servicios públicos. Pero también llama la atención porque como contraparte, cuando se habla de los pitutos, se habla como de algo muy malo que le pasa a la sociedad y la gente considera que es pésimo y que no es igualitario, pero tú dices es un capital social que la ciudadanía tiene. Es raro esa Es que mira, depende de cómo se pregunta. Nosotros también hacemos trabajo sobre los valores, ¿no? Y lo que hemos demostrado, o sea, lo que hemos visto con el equipo, con entrevistas, con encuestas, es que esto lo valoras cuando te sirve. Cuando le sirve a otro lejano, no lo valoras. Pero, por ejemplo... Ahí es impuro. Claro. Entonces, eso es como todo el tema, porque si a mí me permite resolver un tema, por ejemplo, que mi mamá pueda ver un buen oncólogo, obviamente que es bueno. Y lo voy a presentar, mira Claudia, Andrea, tú me conoces, somos buenas amigas, tú conoces a mi mamá, es buena persona, estoy muy estresada. Tengo que buscar una solución. Entonces se va a apelar a la amistad, la lealtad, que son sentimientos positivos, que son necesidades que la gente tiene, porque efectivamente si espero que el sistema público atienda a mi mamá, no va a tener atención y no puedo pagar el sistema privado. Entonces, esas cadenas de favores en realidad resuelven un montón de temas, pero efectivamente, si viene a trabajar acá la prima del jefe, probablemente lo voy a ver con mal ojo. Pero claro, la prima va a estar feliz porque igual ¿me entiendes? Entonces, depende de cómo lo ves. Y es lo que se llama el particularismo, es decir, universalmente lo puedo rechazar, es malo. Pero en la vida cotidiana son todos los dilemas de la vida cotidiana que tú tienes que resolver y si el sistema no te provee esos servicios, tú estás obligado a desplegar esto. O sea, la complejidad que estamos viendo en las clases medias no es solamente por el enorme abanico de sectores medios que hay, sino por este tipo de dualidades también, ¿no? Claro, y también porque los países latinoamericanos y Chile en particular son países donde se sabe que la desconfianza entre personas es altísima hacia las instituciones y entre las personas. Entonces, uno apenas confía en la familia. Entonces, todo eso de tener una red igual de gente en la cual uno puede descansar, eso es lo que te resuelve gran parte de los problemas en la vida, que es muy distinto, ponte tú, en otros países como en Europa, donde bueno, la red social se está degradando, pero donde tú quedas desempleado y el Estado te provee servicios, hay una agencia que te va a ayudar a buscar trabajo. Claro. Acá no es así, hay un seguro de cesantía, pero no te arregla la vida. Claro, y te dura un tiempo y se acabó y después... Claro, entonces es necesario desplegar todo esto, que efectivamente es muy complejo desde el punto de vista de la justicia social, porque al final del día uno puede decir, bueno, pero yo tengo una ventaja porque estoy bien enchufado. Claro. Efectivamente. Pero también un sistema de resolver la vida en el día a día. Es que tiene que ver con la destreza personal, mucho más, ¿no es cierto?, que con un sistema. Emmanuel Baroset, muchísimas gracias por esta conversación. Mirando los sectores medios como actores, además como personas y con los factores que lo movilizan. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Iba a decir algo? Sí, es que estaba pensando en la campaña por lo que tú me decías, que en realidad lo que es interesante es ver qué discursos movilizan los candidatos ahora para interesar a la clase media, porque el gran discurso de la movilidad social a través de la educación ya no engancha. Claro, y el puro decir nos vamos a centrar en la seguridad, tampoco es algo que moviliza positivamente. Entonces, yo creo que hay que observar qué discurso logramos desplegar como sociedad para reenganchar con las clases medias y ofrecerles un horizonte. ¿Y te parece que en esta elección no ha quedado eso en evidencia? Hasta el momento no lo he visto tan claramente. ¿No ha sido la seguridad, a tu juicio? Es que la seguridad es algo como negativo, no es algo que te provee a futuro. Ah, perfecto. Ya. Y la educación ya no lo provee. Es que es como más difícil. Sabemos que a los hijos no necesariamente le va a ir tan bien como los padres en esta nueva vuelta, porque hay muchos elementos de frenazo. ¿Y tú intuyes cuál podría ser o venir ser aquello que pueda dotar de esperanza ese discurso a los sectores medios? En este momento a nivel global no lo veo, pero estamos intentando encontrarlo. Bien. Emmanuel Baroset, vamos a volver en algún momento a reencontrarnos en esta conversación mirando también los sectores medios, socióloga y académica franco-chilena instalada en Chile hace ya muchos años. Así que muchas gracias por esta conversación. Esto fue Conversaciones sin Pauta.
Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.